Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí están las principales noticias de Colombia y el mundo. Atención, Santa Fe de Bogotá por Revista Semana. El presidente Gustavo Petro le respondió a la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien le lanzó una pregunta directa al mandatario por el hermano de la senadora Piedad Córdoba, quien aceptó ser culpable de narcotráfico. Luego de una ola de reacciones de diferentes sectores políticos por la aceptación de culpabilidad de Álvaro Córdoba, hermano de Piedad Córdoba, por el delito de narcotráfico en Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro rompió su silencio e hizo referencia al caso. El mandatario colombiano reaccionó a una pregunta que le lanzó directamente la senadora del Partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal. La congresista de la oposición cuestionó al presidente qué tiene para decir. Y ahora que el mismo hermano de Piedad Córdoba confesó el delito de narcotráfico, presidente, ¿qué tiene para decir?, posteó la senadora Cabal. Posteriormente, el jefe del Estado respondió por la misma vía, por la misma red social, su cuenta personal de X. Tengo para decir que yo lo extradité. Álvaro Córdoba Ruiz, el hermano de la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba, se declaró culpable, según confirmó la agencia AP, del delito de narcotráfico ante el juez James Liman, de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos. Córdoba había sido citado a las 11 de la mañana del martes 2 de enero en una audiencia en la que debía decirles a las autoridades si se declaraba culpable o inocente en el proceso en su contra, en el que se le señala de conspirar para enviar cientos de gramos de cocaína a ese país. Sabía que la cocaína terminaría en Estados Unidos y sabía que lo estaba haciendo estaba mal, aceptó Álvaro Córdoba ante el juez. El siguiente paso en el proceso en su contra es una audiencia programada para el próximo 11 de abril, en la que se leerá la condena en su contra, que puede llegar hasta la pena de 5 años de prisión en Estados Unidos. El expediente contra Álvaro Córdoba es amplio. Fue extraditado a Estados Unidos hace casi un año, el 19 de enero de 2023, acusado por las autoridades norteamericanas de haberse reunido con las disidencias de las FARC en varias zonas del país para acordar el envío de sustancias ilícitas. Concretamente, a Álvaro Córdoba lo acusan de ser el encargado de conseguir la droga que sería enviada de forma ilícita a Estados Unidos, en coordinación con el abatido jefe de las disidencias de las FARC en el sur de Colombia, Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte. La justicia señala que Córdoba y Botache habían estado en contacto desde un año antes de que Estados Unidos solicitara su extradición, asistiendo a reuniones para pactar negocios ilícitos en Bogotá y Medellín. En Medellín, la ciudad natal de la familia Córdoba. En ese expediente se lee que Córdoba era el intermediario para que las disidencias de las FARC llevaran los cargamentos hasta el Pacífico, desde donde la sustancia era distribuida hacia Estados Unidos, zarpando desde 3 puntos claves: Tumaco, Nariño, Cauca y Buenaventura, en el Valle. La base del proceso contra Córdoba es el testimonio del agente de la DEA, Matthew Passmore, quien aseguró que Córdoba Ruiz declaró que en el campamento de las FARC, donde se encontraba un comandante, había al menos 300 hombres armados hasta los dientes. En esa declaración, que sirvió de prueba para las autoridades, Mateo sostuvo que esas personas tenían incluso armas para derribar objetos, una referencia aparente a misiles tierra-aire. Álvaro Córdoba fue capturado con fines de extradición el 3 de febrero del año 2022 en el barrio El Poblado de Medellín, un lujoso sector de la capital antioqueña. Para septiembre de ese mismo año, el presidente Gustavo Petro aceptó la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos, lo que constituyó todo un golpe para Piedad Córdoba, porque la senadora pertenece a la bancada de gobierno. De hecho, cuando el presidente Petro autorizó su extradición, Álvaro Córdoba lo señaló de estar utilizándolo para ejercer presión política y sostuvo que su hermana estaba siendo traicionada por el mismo movimiento político al que pertenece. El presidente Petro pasa por encima de los motivos de conveniencia política y jurídica. Los hechos de los que se me acusan están en investigación y sucedieron en Colombia, lo que implica que la soberanía judicial impide en esos casos la extradición de un connacional, sostuvo en enero de 2023 en diálogo con un medio de comunicación colombiano. Atención. La ambiciosa política del presidente Gustavo Petro, con la que pretende negociar con varios grupos armados para dar fin al conflicto y en otros casos lograr su sometimiento a la justicia,
deberá empezar a mostrar resultados más concretos en este nuevo año. La política de paz total sigue siendo, junto con algunas reformas en el Congreso, una de las apuestas más ambiciosas del presidente Gustavo Petro. Durante su primer año de gobierno, enfiló todas las energías en sacar adelante al menos 7 procesos de paz entre negociaciones y diálogos con miras al sometimiento a la justicia. El balance de 2023 le deja varios puntos positivos, especialmente en los diálogos con el ELN y la disidencia de las antiguas FARC, conocidas como Estado Mayor Central, con quienes tiene mesas de diálogos instaladas, ceses a fuego bilaterales y los anuncios de parte de ambos grupos de la suspensión del secuestro con fines extorsivos. Pero en 2024, ya ajustando su segundo año en el poder como el primer presidente de izquierda en Colombia, tendrá que resolver las tareas pendientes e ir concretando algunos resultados para la mitad de su gobierno. ¿Cuáles son las tareas pendientes para este 2024? En cuanto al ELN, financiación, víctimas, mesa en Colombia y otros pendientes. Para analizar, la tarea más urgente para el gobierno es materializar el proceso con el ELN, considerada la última guerrilla del continente. Las negociaciones con esta quedaron en punta en 2023, aunque el anuncio de la suspensión del secuestro con fines extorsivos mejoró el tenso ambiente que hubo en el último ciclo de negociaciones. Las condiciones que puso a última hora Antonio García, máximo comandante del ELN, quien no es parte de la mesa de diálogo, abrieron dudas sobre si este acuerdo se respetará o no. Según Gabino García, esa suspensión solo podría hacerse si la guerrilla recibe recursos para su financiación. Justamente ese tema de la financiación de que la guerrilla reclama para que su rebelión siga y no sea debilitada por esa vía por el gobierno, es una de las cosas que deberá llegar a ese proceso de paz y se deberá resolver en 2024. La delegación de Petro había dicho que no hay posibilidad de que se dé dinero para que paren las actividades ilegales, pero sí para que empiecen a hacer algunos trabajos en pro de la paz, como la participación de la sociedad civil. Sobre esa participación que se hace a través del Comité Nacional de Participación en 2024, tendrán que terminarse las sesiones que se detuvieron días antes del inicio del quinto ciclo. En total son 77 encuentros, de los cuales se han realizado 53. Aún faltan los encuentros territoriales y uno más sectorial que irá hasta abril. Además, se tendrá que presentar el Plan Nacional de Participación, que reúne las principales propuestas de la sociedad para ser presentadas en las mesas de diálogo. Uno de los puntos más importantes en el proceso con el ELN es el de las víctimas. En la agenda que se acordó en marzo de 2023 se decía que se haría un reconocimiento de las afectaciones y se empezará a pensar en la reparación colectiva e individual. Aunque el gobierno ha hecho varias aproximaciones en el proceso en ese sentido, aún no hay nada concreto. Varias de las propuestas de la sociedad civil reunidas hasta ahora piden ese reconocimiento de verdad y restauración, por lo que ese tema sí o sí debe estar en la mesa en este 2024. De hecho, algunas fuentes le afirman al diario El Espectador que se ha previsto la conformación de una comisión de la verdad ambiental que trate los impactos del conflicto armado a la naturaleza y lo desarrolle más ampliamente que la reciente comisión que cerró el año pasado. El otro tema que deberá echarse a andar es la materialización de las 8 zonas humanitarias previstas en el reciente acuerdo firmado en México. En esos lugares, que son Bajo Calima, Valle del Cauca y Bajo San Juan en el Chocó, que fueron los 2 primeros lugares donde hubo alivios humanitarios: nordeste antioqueño, Bajo Cauca, sur de Bolívar, Nariño, zonas urbanas de Buenaventura, donde hay desplazamientos, y la región del Naya, se prevén acciones humanitarias. Atención, última hora. La agencia no es la competente para denunciar, afirmó Marta Lucía Zamora al presidente Gustavo Petro. Después de la polémica elección de la mesa directiva del Consejo en Bogotá, la exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado le aclaró al presidente Gustavo Petro que son los concejales los que deben denunciar la violación de los derechos de la oposición. Marta Lucía Zamora, que hasta el pasado mes de diciembre ocupó el cargo de directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, le contestó un trino a Gustavo Petro en el que le pedía a la entidad tomar cartas en la polémica elección de la mesa directiva del Consejo de Bogotá. Respetado presidente, no es la agencia la competente para denunciar. Deben hacerlo los concejales e incluso pueden ser reconocidos como víctima en representación del pacto histórico.
Se requiere un desconocimiento doloso y en este caso se configura el prevaricato, explicó Zamora. Este martes 2 de enero el presidente y otras figuras políticas señalaron que con la decisión de negarle la vicepresidencia del Cabildo a Ana Teresa Bernal del Pacto Histórico hubo una violación al estatuto de la oposición. Le pedirá a la Agencia de Defensa del Estado que demande todos los nombramientos de mesa directiva donde no se haya tenido en cuenta la Constitución, dijo el presidente Gustavo Petro. Luego insistió en que la violación de la ley por servidor público mediante acto administrativo configura el delito de prevaricato. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado debe denunciar a sus autores, haciendo referencia a los concejales de Bogotá. Esa ha sido la información más importante. Síganos en redes sociales. Una feliz jornada. Permiso. Buenas tardes.